Muy buenos días en este martes ya luminoso, con la luz ya al pleno funcionamiento, después de la incidencia grave de ayer. Hablaremos ahora un poco de ella. Vamos a entrar en contacto después de estas 2 semanas de vacaciones de la Semana Santa y el Día de la Mona, tan entrañable el martes de Pascua, con un habanero que vive en este caso en Madrid, que es militar. Hablamos ya con su hermano hace ya bastante tiempo, y que es Antonio Cobarro, el hijo de Cobarro, y de su padre ya no vive, su madre Pilarín, sí, una persona muy querida en este pueblo. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por aceptar nuestra petición de que comparta con nosotros un rato esta mañana. ¿Ha llegado ya la luz por allí, por la capital? Pues sí, gracias a Dios, sí. Bueno, nos viene muy bien hoy haber hablado contigo, porque vamos a empezar un poco por el final. Que en una situación, digamos, de ayer que de bastante gravedad, y más si se hubiera continuado más en el tiempo, Antonio es coronel de artillería. ¿Qué puede hacer el ejército en estas situaciones? ¿Cuál es el papel del ejército en estas incidencias de tanta gravedad? Bueno, pues yo creo que el ejército en cualquier situación, sea de una gravedad mayor o menor, pues siempre está para ayudar, Entonces, pues en estos casos, como ya incluso ocurrió ayer, cuando ya los grupos electrógenos empezaban a agotar el combustible, en fin, la situación pues se empezaba a complicar un poco, pues ya en este caso la unidad militar de emergencia pues ya apoyó pues muchos hospitales en este caso, que quizás sea a los primeros que hay que atender, y en definitiva pues donde se requiera, es decir, donde en este caso las comunidades lo requieran o incluso el gobierno considere que debe de actuar. No obstante, evidentemente hay unos protocolos que implican cuándo el ejército debe estar al servicio y cuándo debe pues apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, pues ayer mucha gente apelaba al ejército y por suerte en plazo breve esa situación, pero hubiera sido una situación realmente bastante problemática. Nos creemos que somos muy fuertes, pero no somos tan fuertes. No tenemos muchos adelantos científicos, pero en una incidencia como ayer vemos que la sociedad también no somos tan fuertes como pensamos. Pues efectivamente, la situación de ayer, que aparentemente a todos nos ha ocurrido que en algún momento pues nos hemos quedado sin luz o sin electricidad, pero no en el caso radical de ayer, que efectivamente estamos en un mundo en el que como estemos 10 minutos sin el móvil, pues nos volvemos locos. Posiblemente a lo mejor también sea una enseñanza que tenemos que tomar nota, porque efectivamente las cosas a veces fallan y a veces pues incluso te quedas sin tarjeta para poder comprar lo más elemental. Uh-huh. Es decir, que bueno, yo creo que de todo hay que sacar una enseñanza positiva, y gracias a Dios pues en fin el tema de ayer se solucionó, y esperemos que se pongan las soluciones adecuadas para que en un país como España pues evidentemente no nos quedemos sin electricidad en este caso. Bueno, tengo que agradecer a Antonio Cobarro mucho, porque es una persona discreta, no es muy amigo de estar en los medios. Lo convencimos ya esta Semana Santa, y al final lo tenemos aquí en los micrófonos. Antonio, cuéntanos un poco tu trayectoria biográfica. Tú efectivamente naces en Abarán, aquí estarás en la escuela. ¿Cómo es tu trayectoria biográfica, tus estudios, tus diferentes destinos? Háblanos un poco de tu biografía personal. Mira, yo, si me lo permites, en 2 minutos quiero iniciar esta entrevista con 2 palabras, que son agradecimiento y orgullo. Agradecimiento a vosotros, a los que formáis parte de Radio Abarán, y agradecimiento a todos, en fin, a todas las personas que sin conocerme, posiblemente, o conociéndome a través de referencias, pues, en fin, yo me he sentido siempre súper apoyado, muy bien tratado en comercios, en supermercados, en fin, incluso en algún acto en la iglesia. Y bueno, pues yo por eso digo que agradecimiento y orgullo, por supuesto, orgulloso de ser abaranero de esa magnífica región de Murcia. Si me lo permites, pues un poco ciezano, porque enlazando con la pregunta que tú me haces, pues yo estuve 4 años, cuando en Abarán no había instituto, pues sí. Los abaraneros íbamos a Cieza,
Y durante 4 años estuvimos los de mi quinta, pues estudiando en un instituto, en el instituto que está al lado de la iglesia de San Juan Bosco, en Cieza. Sí, he trabajado ahí yo casi 40 años. Casi 40 años, te lo conoce bien. Bueno, pues efectivamente, no hablo del Pleistoceno, pero vamos, sí que sí, una época en la que Abarán, Blanca y Cieza nos juntábamos en el mismo instituto, por eso, en fin, amigos de Cieza, de Blanca. Y esos 4 años, pues fueron 4 años estupendos, maravillosos, y a mí, pues bueno, pues hacen que Cieza también sea una ciudad referente y me considere un poco ciezano, sobre todo por los amigos que ahí tengo. Y bueno, pues mi biografía es muy... Yo, pues, en ese caso, pues decidí, que siempre contando con el apoyo de mis padres, que en fin, lo vieron un poco así al principio como quijotesco, pero yo dije, bueno, pues me quiero preparar para la Academia Zaragoza, y ellos me apoyaron. Por eso yo con 17 años, acabando el COU, ya prácticamente dejé Abraham, y lo he retomado, en fin, puntualmente sí que he ido, pero realmente lo he retomado pues desde hace 1 año y medio. Y bueno, pues yo ingresé, me marché muy pronto a Zaragoza, me preparé, ingresamos en la academia, y después de 5 años de academia, pues en fin, he dado tumbos por toda España. Y han pasado estos 40 años, o 40 y algún año, pues ya te digo, como si te metieses en el tambor de la lavadora cuando centrifuga, pues igual. O sea, han pasado volando, sin saber muchas veces a qué atender y dónde estás. Y bueno, pues oye, contento con haber elegido una profesión que para mí la volvería a elegir. Es la mejor profesión del mundo, que en este caso pues era ser militar y formar parte de las Fuerzas Armadas. Has estado en bastantes destinos. Entonces yo creo que, igual que tu hermano, creo que también has estado en Melilla, donde está nuestro amigo, el culpable de que tú estés aquí es nuestro amigo Joselito, que es el que me pone en contacto con mucha gente. Bueno, pues y creo que también Pepe, estuviste... para Pepe y para su hermano Antonio. Sí, los dos también militares. Un abrazo, claro. Y pues sí, yo he estado casi en 14 destinos. O sea que si divides entre 40 y algún año, pues te sale casi a unos 3 años por destino, ¿no? Y efectivamente, yo, entre otros destinos, empecé en Vitoria. Ahí la verdad que empezamos en una etapa un poco dura, porque eran los años 80, 85, 86. No estaba tan mal la situación como en el resto de Vascongadas, o incluso en el resto de España. Y de ahí pues pasé a Las Palmas. El cambio fue radical, fue de una punta a otra de España. Y yo en Las Palmas estuve 3 años encantado. Y de Las Palmas me vine a Granada, y ya pues prácticamente ascendiendo a capitán conocí a la que hoy es mi mujer, y con la que tengo 2 niñas maravillosas. Y de Granada pues luego ya de capitán estuve en el Instituto Politécnico del Ejército, hoy Academia de Logística, que está en Calatayud. O sea, también soy una persona muy apegada a Zaragoza. De Calatayud creo recordar que me vine a Madrid, y ya pues casi empezaba a vislumbrar que Madrid pues se podía ser ya el sitio donde ir, por lo menos donde si te marchabas podías volver. O sea, Madrid es una ciudad que tiene cantidad de fuerzas, de unidades y de organismos que si te marchas pues puedes volver. Y entonces pues bueno, fue un poco plantearse la situación ahí, aunque luego de Madrid me volví a ir, me marché a Logroño, que estuve casi 1 año y pico de Logroño, y de Logroño volví a Madrid, y efectivamente estuve en Melilla forzoso casi 2 años, antes de que llegara mi hermano, pues lo que son las cosas. Luego estuvo él ahí mandando la base aérea, y de Melilla pues otra vez volví a Madrid, y de Madrid pues otra vez me volvieron a mandar a Barcelona, donde estuve casi otros 2 años, también estuve encantado. Barcelona es una ciudad estupenda, magnífica, es una recomendable. Y de Barcelona pues volví a Madrid. Creo que de Madrid volví a Granada, donde ya había estado de teniente, y prácticamente pues fue mi último destino. Luego ya pasé a la reserva. O sea, así más o menos esos destinos. Entre unas cosas y otras pues unos 14 destinos por España. Por eso pues oye, al final pues conoces un poco todo. Claro, eso enriquece. Sois como feriantes con uniformes, de feria en feria, como los feriantes. Eso debe enriquecer mucho, y debe haber conocido, digamos... Claro, eso pues te da una
un enriquecimiento y que al final, pues eso, o sea, que es que cualquier gente en cualquier sitio son buena gente y gente buena, o sea, que quedas con gente maravillosa en todos los sitios en los que yo he estado. En fin, me considero una persona afortunada. Hombre. Una persona afortunada porque, oye, realmente tanto en el destino, en los cuadros de mando superiores y subordinados y en las ciudades en las que he vivido, pues he estado encantado. ¿Cómo surge, le pregunté a otro hermano también, soy 2 hermanos y aparte creo que uno guardia civil también, ¿cómo surge en vosotros, porque tu padre no tiene relación, creo yo, con la vocación, la milicia, la vocación militar? Pues no, mi padre porque no hay antecedentes, creo, en vuestra familia, los antecedentes son de otro tipo, no. No tiene relación, bueno, tenemos un primo que es sí. En fin, posiblemente Navarra no sé, alguien le conocerá. Sí, ya, ahora sé que yo quién es, sí. Aparicio, sí. Que era el sobrino de la Florita. De Florita, sí. Florita. Y bueno, pues yo le conocí ya una vez que fui a Zaragoza, pero realmente pues surge un poco en el verano es en el que acabas el COU y damos con un capitán en San Javier, un capitán ingeniero aeronáutico que daba clases en San Javier, en la Academia del Aire, y te dice un poco pues por dónde va la trayectoria militar de aquella época, que no se parece nada a la de, pues se parece menos. Y bueno, pues oye, ahí pues surge un poco el enganche a la posible profesión que podía ser en aquella época. Estaba todo, en fin, sobre mimbre, o sea, no había nada concreto. Y bueno, pues a partir de ahí, pues básicamente, pues mi madre intentando contactar con una academia. Entonces había un teléfono fijo, o sea, que no es como ahora que había un teléfono llamando a Zaragoza, buscando en la guía y tal. Pues a partir de ahí, pues dimos con una academia, nos preparamos ahí en Zaragoza, yo me preparé ahí y bueno, y luego pues fui la suerte, fui a los estudios y sí, es cierto que había que estudiar bastante para poder ingresar en aquella época y ahora también, pues tuve la suerte de ingresar en la academia y a partir de ahí pues ya va todo un poco rodado. O sea, a partir de ahí pues vas un poco rodado, vas haciendo los cursos, eres alférez, yo en este caso cogí artillería, parecía un arma más técnica y bueno, pues estuve un año en Segovia, claro, el año de especialización lo hicimos en Segovia y luego pues oye, ya sales de teniente y enlazas un poco con la pregunta anterior, pues ya pues la vida te va llevando, o sea, la vida muchas veces te va llevando, tú no eliges. Sí. Eliges unas cosas y otras te lleva a la vida, o sea, estás un poco en manos de la providencia. Del destino. ¿Cómo recomendarías tú hoy, Antonio, a los jóvenes, que también algunos están indecisos y hay bastantes que lo cogen, qué ventaja o qué le dirías tú para convencerlos, para animarlos a que sigan la carrera militar? Pues mira, yo he empezado diciendo que es la carrera más bonita que hay. Evidentemente es una frase hecha porque cualquiera que tenga una profesión pues le parecerá la suya pues la mejor. No siempre, no siempre. La más relevante, pero bueno, hoy en día es una carrera que te permite pues ya no solo los destinos en España, que es prácticamente los que cogimos nosotros, mi generación, sino que te abre mucho las puertas al exterior, y te abre mucho las puertas pues a organismos internacionales y en fin, ya has visto que el mundo es convulso, lo que va a ocurrir dentro de un mes pues no lo sabemos hoy, es decir que va todo tan acelerado que realmente pues no sabes cómo van a ir o cómo se van a solucionar las cosas. Hoy en día esa profesión militar, aparte de por supuesto de tener que sacrificar pues muchas cosas, pues porque son muchos días, muchos destinos, misiones de paz, en fin, maniobras, ejercicios, preparación, instrucción, en fin, aparte de que tienes que sacrificar cosas, pues bueno, luego pues lo ves recompensado. Hoy en día es una profesión que también te permite pues eso, un contacto con unidades, con el exterior y con organismos que en otra época pues hombre, hubiera sido prácticamente el ejército que yo empecé a conocer, pues prácticamente empezaba a salir un poco del antiguo ejército que España tenía. Y bueno, pues yo le animaría, si hay alguno que tiene duda, que le gusta, que te exige también pues una formación física, o sea que tienes que unas pruebas físicas, te exige una formación física que además pasas cada año. O sea, hasta el último año pues estás pasando pruebas físicas
y también unas condiciones intelectuales y en fin, un sacrificio que como repito, como he dicho, pues vale la pena, y que si hay alguien con dudas y que puede intentarlo, pues en fin, ahí está la academia y estoy convencido que no le va a defraudar. Hoy en día además se sale con una carrera, se sale con una ingeniería de Zaragoza. Sí. O sea, está todo, lo lleva todo el Centro Universitario de la Defensa, en San Javier, en Zaragoza, en la Armada, allí en el Ferrol. Pues sales con una carrera civil, asimilada pues al estudio que en este caso haces, o bien de tierra, de aire o de la Armada. Y ya digo, pues en fin, es una carrera que hay que estudiar, implica sacrificios, pero que ya luego pues te ves reconfortado. Bueno, a ver si animamos a algún baranero para que vaya a la milicia. Bueno, sí, hay baraneros, algunos. Sí, hay algunos. Hay algunos baraneros, lo que pasa que, bueno, yo ya no los conozco menos, pero hay algunos, sí, que posiblemente, y alguno que se podría animar también, es decir, que, ¿por qué no? Bueno. O sea, yo era un estudiante mediocre en Cieza. No sé si tú me diste clase o no, pero no era, o sea, era uno, era del montón, o sea que yo no era ningún filigrana, vamos. Bueno, luego la vida da muchas vueltas y no claro, siempre hay muchos estudiantes, sí. Estudiantes brillantes en bachillerato que después se han estrellado y viceversa. Estudiantes normales que después han destacado. Eso sobre todo es la constancia. O sea, constancia. Y ya digo, pero sí, que vamos, que me refiero a que ingresar en la academia en fin, o en otras fuerzas de seguridad del Estado, tal y cual, pues bueno, implica pues eso, querer hacer las cosas e insistencia, porque no es que haya que ser un superhombre para... No, en absoluto, vamos. Vamos a poner una música que emociona a militares y no militares, a ver si de... ¿Cuántas veces te has emocionado tú con esta música? Yo creo que te emociona siempre, porque además es algo que no he dicho, y es que efectivamente tiene una parte negativa, o como le quieras llamar, o dolorosa, y efectivamente es cuando pierdes compañeros. Uh-huh. Entonces vas perdiendo compañeros a lo largo de estos 40 y algún año, pues has perdido compañeros en accidentes, en ejercicios, en fin. Gracias a Dios en atentados, porque la promoción de la Guardia Civil también pertenece a mi promoción. La Guardia Civil se forma con nosotros en la academia, y entonces pues estamos también muy arraigados. Pues no recuerdo que hubo ningún fallecido por atentados en mi promoción, pero bueno, sí que has perdido compañeros, subordinados, en fin, incluso pues algún personal de tropa que ha tenido accidentes, y esa sí que es una parte negativa. Y bueno, pues la música esta pues un poco es un recuerdo hacia ellos, y ya te digo, es quizá la parte más, sí, la que menos uno quiere recordar cuando se refiere a esta profesión. Vamos a aterrizar, por tu profesión no puedes venir a Barán todo lo que quisieras. ¿Qué época del año has estado aquí en Semana Santa es la que más has procurado estar siempre que tus obligaciones te lo han permitido en tu pueblo?
Pues mira, yo ahora estoy en la reserva y he retomado un poco pues Abarán, o sea, sí que es cierto que ahora se me ve más por ahí. Pero en este tiempo que yo he estado fuera, pues quizás, bueno, la feria imposible. Este año creo que es la primera vez que he vuelto después de casi cuando ingresé en la academia, en primero o esporádicamente. Y yo creo que los días estos que te permiten volver, pues quizás sea la Semana Santa. O la Semana Santa, porque la Navidad pues depende cómo cae. Sí. También tienes que atender, pues oye, la otra parte de la familia, que está en este caso en Granada. Y yo creo que a mí la parte más bonita, y de hecho hace unos días sí que estuve ahí, que precisamente cuando nos encontramos, pues yo creo que es la Semana Santa, por lo menos los 2 o 3 días de Jueves Santo y Viernes Santo, porque ya sí que es cierto que el domingo de Resurrección ya no llego. Es típico día que regresas, pero bueno, yo creo que sí, esa época, pues yo le aprecio mucho, le guardo mucho cariño, y siempre que puedo estoy encantado de volver. Evocamos también con tu hermano la figura de tu padre y de tu madre. Tu padre ya desapareció, tu padre era una persona muy elegante, digamos, en el trato y en la forma. Yo siempre recuerdo que la gente mayor se acuerda de que eran una pareja realmente elegantísima. Lo evocamos con tu padre en el pueblo en aquella época. ¿Qué imagen tienes tú de tu padre? Bueno, tu madre vive aún. Pues sí, pues yo creo que mi padre era no porque fuese mi padre, claro, estaría... Era una forma muy... Vaya por delante, claro, vaya por delante que no puedo decir otra cosa de mi padre, pero creo que era una bellísima persona. Sí. No solo que lo diga yo, sino con el trato que tenía con el resto de amigos y de gente de Abarán, que yo, en fin, pues lo veía, efectivamente. Y bueno, pues mi madre quizás en mi época, pues era un poco la que hacía de mala, y era gracias a ella, pues sí que es cierto que nos poníamos las pilas, estudiábamos y era un poco pues la que llevaba en este caso pues las riendas de, sobre todo ya digo, en el tema de estudios y tal. Mi padre pues quizá era un poco más complaciente. Mi madre pues bueno, era siempre exigente y yo creo que ya lo va a ser siempre. Por lo menos con los primeros, de los 5 hermanos, con los 2 o 3 primeros. Mi hermano y yo nos hemos llevado bastante cerca. Los que han sido más rigurosos con vosotros. Sí, yo creo que sí. Bueno, los años ya te van haciendo un poco que te flexibilizas un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que con cualquiera de los 5, pues ellos lo han hecho perfectamente, y bueno, pues oye, gracias a Dios, pues de una manera u otra, pues hemos ido caminando por la vida. Además de la familia y más del contexto geográfico, habéis vivido en un sitio muy entrañable, la escalera, sea de parte de los Gordos, las farmacias de Doña Eulalia, Tino Morte. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente, de contexto ese de un sitio, la escalera, de todo, un contexto muy entrañable? Es nostálgico esa zona, y de hecho yo pues casi ahora, en fin, un poco la trato de evitar, porque yo es una zona a la que le tengo mucho cariño, y ahora pues apenas paso, pero sí que era un rincón con la gente que vivía ahí, pues el Tino Morte, la Facunda, y los vecinos que habían, pues recuerdo la farmacia que había en la de Doña Eulalia, sí. Sí, correcto, o sea que la memoria es caprichosa, a veces te recuerdas cosas de hace muchísimos años, incluso cuando pues podría tener 6 o 7 años, y por eso digo que la memoria es caprichosa, a veces te acuerdas de cosas y no te acuerdas de lo que vas a hacer dentro de media hora. Pero sí, era una época entrañable, y además pues eso, con una cultura de calle, porque prácticamente te pasabas el día en la calle, estudiábamos lo justo. Solo había una escuela, entonces también, bueno, había alguna más por la ermita, pero bueno, la escuela que había era la de San Pablo. Y ahí íbamos todos, y entonces pues ahí la salida era siempre jugar al fútbol ahí, y ya pues ahí se está acondicionado de otra manera. Y sí, yo creo que era una época entrañable, vamos, a la que yo a veces se lo recuerdo a mis hijas, digo, madre mía, es que yo no cambio esa época por nada de ahora, con todos los adelantos que hay, pues sí, fue una época que te va marcando, y bueno, pues de crío pues vas haciendo unas veces más gamberrada y otras menos, ya, porque no éramos santos.
Habrás venido a Abarán, Antonio, de vez en cuando con algunos compañeros o amigos. ¿Cuál es el paisaje que más recomendaría visitar o ver en Abarán? Pues mira, Abarán, la verdad que los que somos de ahí, a mí me gusta, evidentemente, ahora está muy bien acondicionado toda la zona del río, del parque, está muy acondicionada, todo el paseo que baja por, pues no recuerdo la calle, pero bueno, creo que antes eran los... Morzalete. Entrando a la derecha, ¿no? Los Morzaletes, donde está el centro de salud, la farmacia, sí. donde está el bar de los Tanas, que no les quiero hacer sí. propaganda desde aquí ahora, ni nada. En fin, yo creo que esa zona está estupenda, y luego pues ahora he vuelto otra vez, después de muchos años que no había visitado, pues oye, la ermita se me sigue pareciendo un sitio estupendo, sobre todo por la panorámica que puedes hacer, y porque también no he hecho referencia a mi etapa de Boy Scout. Y bueno, pues oye, yo estuvimos ahí hasta que me marché, pues hasta los 16 o 17 años, pues en fin, formamos un grupo de Scout gracias a un sacerdote que vino de fuera, don José. Don José Ibanco. Ibanco, sí, correcto. Y bueno, oye, pues oye, fue una etapa también, pues fue donde hacíamos unas actividades diferentes, y donde casi esperábamos que llegase el domingo para ir a la excursión o los campamentos en verano y tal. En fin, yo creo que cualquier rincón de Abarán pues es un sitio estupendo, y oye, si te quieres tomar una cerveza, pues tiene oferta. También lo hay. Antonio, no te interrumpimos más esta mañana. ¿Tú te planteas ya a nivel, sopeando un poco, que ahora que enseguida estarás ya, digamos, jubilado, el vivir en Abarán o pasar más tiempo en Abarán en esta etapa ya donde ya estés totalmente jubilado? Hombre, yo no me planteo vivir en Abarán porque quizá la vida la tienes ya hecha en otro sitio, y bueno, yo no sé mis hijas que de momento qué camino van a tomar. Han empezado a trabajar, han empezado este año algunas a trabajar hasta terminar los estudios, pero sí ir más, claro, o sea, es decir, que también yo voy más por Abarán, tengo ahí a mi madre todavía, gracias a Dios, y a mis hermanos, y a mi hermano que también ha pasado la reserva, pues oye, no está en Abarán, pero está cerca, está en San Javier, sí. Y claro que, o sea, me lo planteo, y además que es que cada vez que puedo, y el tiempo me lo permite, yo me hago la escapada a Abarán, y cada vez más, y ahora con más tranquilidad. Te he dicho antes que iba de forma puntual y que prácticamente no atendía nada porque llegabas y te ibas, pues ahora con más tranquilidad y en fin, pues la que quizás que te sepa mejor los ratos que pasas ahí. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenías mucho que contar, ¿no? Tú pensabas que no tenías nada que contar, tenías mucho que contar. Hemos dejado una vida intensa de un lado para otro, conociendo la geografía española, la psicología de los diferentes lugares, una vida donde tampoco te has desquejado de tu pueblo, que es importante, el recuerdo de tu padre, tu madre, tu ambiente. Y bueno, yo creo que ha sido una conversación muy provechosa aquí, muy cerca de la ermita. Antonio, muchísimas gracias y esperamos verte cuando vuelva a saludarte aquí otra vez en persona como esta Semana Santa. Gracias a vosotros, buenos días. Buenos días, Antonio. Adiós. Adiós.